Viajo bajo ese efecto mañana. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo te va? Dice el Max. Y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza. Tirar buena. ¿Qué tal, gente? Vaya, para mí es lo que es el río Paraná y este lugar maravilloso. En esta edición visitamos a los ayolenses. La ciudad de Ayolas nos recibe con los brazos abiertos y nosotros felices de poder acompañarte este y todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por Telefuturo. Vamos a conocer más de su historia y vamos a conocer tanta gente maravillosa en un lugar de paz, en un lugar realmente no sé cómo lo puedo llamar a esto. Desde que llegamos estoy así, medio que estoy, no es pilaí, no es la palabra pilaí, pero desde que llegamos estoy relajado, como que así bajé 5 cambios y aprendemos también a desacelerar cuando viajamos, porque en Asunción estamos tan acelerados, corriendo todo el día, y al llegar a estos lugares de tanta naturaleza, de tanto aire puro, te relajas. Y esperemos que ustedes estén también relajados del otro lado y a disfrutar de Ayolas. Miren esta imagen. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. Solía mis pasos, siempre he sido igual. No me desespero, puedo respirar. Bueno, estamos con nuestro amigo Benjamín Zavala. Él es ayolense y de entrada ya nos recibió, nos esperó, nos dio la bienvenida. Tipo intendente luego fue. ¡Ay! Bienvenido a Ayola, ¿verdad? Yo pensé que era el intendente, ¿verdad? No, pero futuro intendente. Futuro, ahí está, ¿verdad? Es un joven que le gusta el turismo. ¿Qué más le gusta a Benjamín? Y aparte de eso me gusta la música, la pesca. Esta noche van a ver cómo tocan Benjamín y su hermano. ¿Tu otro hermano cómo se llama? Isaac Miguel, que está por allá, Sí, hablando allá, y yo. Somos 5 hermanos en la familia, sí. pero somos 3 los que nos dedicamos netamente a la música. Son artistas. Ñembo. No. Son artistas. Y Bueno. ahora Benjamín nos va a presentar a un historiador que nos va a Historiador. contar la historia de Ayolas. ¿Es así? Hugo Ramírez. Hugo Ramírez. Sí, él es uno de los, familiarmente uno de los primeros ayolenses que vivían acá. Espera, demasiado rápido, ¿vos te va? Pasito nomás porque Santi se va a caer. Pasito nomás, Sandy. Allá está Miguel. ¿Le conoces al equipo? ¿verdad? Enfocale pues. Ahí está Miguel. Él es tu hermano. Sí, señor. Enfocale pues. Me gusta Benjamín que ya le da órdenes a Santi. Hay una grabación que dice, No sé. enfocale pues. Sí. Nosotros arrancamos el 5 de junio este programa y nunca le traté así. Y yo no le trato así. Wow, ahora ya le conocí de enfocale pues. Bueno, él es hermano Benjamín y Miguel. Miguel Zavala. ¿Qué se ha dicho? ¿Vos qué ejecutás? Porque si te digo que tocás, me puedo decir que tocás muchas Claro. cosas. Guitarra. Baracalan de Para así de instrumento. Exactamente. Guitarra. Benjamín. Yo voy a sacar un backstage un rato. No, vení acá. Vamos a hablar. Allí ya Oman el primero. Bueno, él toca la guitarra. Él ejecuta la guitarra. ¿Vos qué ejecutas? Yo la guitarra también. La guitarra también. Hacemos Pero entre la guitarra primera, está la segunda. guitarra clásica, el requinto, La el bajo, guitarra criolla. la guitarra criolla. ¿Y vos qué guitarra? Clásica. La clásica. Un poco de clásica, un poco de criollo. ¿Cuál es tu Poco- artista favorito? Francisco Russo. Francisco Russo. ¿Y vos sabés que Francisco Russo? No, Francesco Grosso. No, no. Bueno, queremos aclarar. Va ella para el programa original, no me bate copia. No, Pero la gente no. ya me dice, ustedes son la copia. Ya me dice, ¿cómo que la copia? No, nosotros somos el original. Francisco Russo en algún momento también nos va a acompañar en este programa. Francisco Russo es tu ídolo. Sí, maestro total. Saluda a Francisco que te ve siempre. Francisco Russo, un abrazo fuerte, hermano. Ven Baechapa Sí. y es un fanático de la música, un gran artista y también fanático de los jóvenes que
que No, y siguen la ese música el- paraguaya. El norte de Francisco Russo es mantener viva la llama y la identidad nacional. El mismo trabajo que nosotros tenemos también con nuestros hermanos. Como joven también incentivarle a los muchachos que puedan seguir también el mismo paso. Y también con la música nosotros conocemos las historias. Como 13 Tuyutí, por ejemplo, Sí. cuenta muchas anécdotas que ocurrían. ¿Verdad? Rodolfito López y gente así como Qué bueno. los historiadores. Bueno, ahora sí podemos... Adelante, Acá. vamos. Vos sabés que da gusto llegar a una ciudad y que te reciban con una fiesta. La fiesta rosada, este venga mi Sí. cumpleaños. Cumpleañitos, creo que Se hace cumpleaños infantiles acá. sí. Despacito, ¿no? Si no Mira, la mira lo que hay acá, Santi. Qué lindo, ¿verdad? Me encanta cómo... Dándole orden a Santi de que lleguemos. Me encanta cómo ya le está manejando a Santi. Santi, mira. Santi, mira. Qué bárbaro. ¿Te gusta la televisión, Benjamín? Sí, ¿no es? Vos sabés que te veo. Verana, ¿por qué es lo que te apuras? Te veo como un futuro conductor de un programa. Hay que definir nomás cuál, pero tenés Amén. pasta. Amén. No sos tímido. No sé. No, ¿verdad? Poco tímido, che. Poco tímido. Sinvergüenza, el famoso sinvergüenza. No, ¿cómo va a ser No, sinvergüenza? pero la gente confunde mucho el sinvergüenza con... Sinvergüenza es sin espacio vergüenza, que no tiene vergüenza. No sinvergüenza. Ese sinvergüenza de seguir otra cosa. Exactamente. ¿Dónde nos vamos ahora, Benjamín? ¿Dónde nos vamos ahora, Miguel? Ok. Ahora vamos a irnos junto al señor Hugo Ramírez. Ahí está. Él nos va a hablar un poco. Vos sos más serio que Sí, Benjamín. exactamente. Porque pasa que nadie nos cree que tiene 16 años, pues. Espera. 16 años. ¿Cédula? Vamos a hacer Doña un Rola. control, por favor. Vamos a verificar la edad. Mira su foto. Nunca se sale bien en la cédula. Hace la misma cara. Hace la misma cara. Un rolita, Imposible. Espérate ya a producir. Eso se llama producción. Hay agua por ahí, un poco de agua para producir. Imposible porque tiene que bajar Ahí está. 50 kilos. Se juega pago. Nació el 24 de noviembre del 99. Mitad. Mitad. ¿Y a los cuántos años empezaste con la música? Realmente a los 7 años. 7. A los 8 me subí a mi primer escenario, que era la escuela. Primer La escenario. escuela. Luego ¿Qué tal, después- muchachos? ¿Cómo andamos? Mate copio. ¿Se dan cuenta los de tercer tiempo lo que están creando? Están creando un monstruo. Bate copio me dicen acá, ¿no? Bate copio. Bien, todo bien. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Se fue? Bien, súper bien. Estamos llegando. Ustedes relajados. Presión normal, 12-8. Esta noche, ¿qué hacemos? Asadito. ¿Asadito? Sí. Con lo que me gusta el asado. Bueno, seguimos tras los pasos de Hugo Ramírez, historiador. ¿Dónde está Hugo? Ya, don Fernando. Uno de los pocos prácticamente en esta ciudad que tiene el conocimiento debido de todo lo que es esta ciudad. Cuidado, que los perros, vamos a calmarnos. Mire que le mordió la cola. ¿Cuál fue? ¿Quién de usted? No, quieto. ¿Quién de usted le mordió la cola a mi compañero? ¿Viste vos? ¿Quién fue? Vamos. Y estamos llegando junto a este señor que sabe mucho de historia y conoce toda la historia de la ciudad de Ayolas. Con esta imagen única llegamos al encuentro Tanto gusto. ¿Cómo estás? del señor Hugo Vaya, Ramírez. pa. Vaya, pa, y por ahí, ande, por ahí. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué ¿Cómo tal, están? don Hugo? ¿Cómo te va? Bien, che, ¿cómo vinieron? ¿Qué tal llegaron? Bien, ¿Cómo fue el llegamos, viaje? muy tranquilo. Me alegro. me Manejamos alegro. tranquilo, no Qué estamos apurados. suerte, qué suerte. ¿Sabe que este es el brazo Añacuá? Originó al brazo Añacuá el nombre en Sí. las cascadas que ustedes observan ahí. Las cascadas del Añacuá. Este brazo no es navegable, ¿verdad? Pues claro, se anda con embarcaciones menores. Yo le hablo como navegante. Sí.
son cascadas que va desde allí. Usted nota la diferencia del agua inquieta, de la inquietud del agua ahí. Sí, ¿verdad? hay lugares que se ven que se Sí, están sí, moviendo y lugares bastante quietos. hasta acá, mira, esas son piedras. Y esas, ¿Cómo irnos hacia allá cuando, de nuevo sí, para ver mejor? cuando hay bajante, porque ahora hay una crecida del río. Sí. No importante, pero hay una crecida. Cuando bajante hay, estos caen de las piedras, caen y se notan las cascadas, ¿verdad? Me gusta que se sepa la historia de Ayolas. Es importante inclusive dejar archivos, porque la municipalidad no tiene archivos. Entonces, me place muchísimo estar con ustedes. Ayolas, voy a ir con el nacimiento, pero antes la de San Josemí. San Josemí es una aldea muy antigua, que cuando los jesuitas que fundaron Santiago Misiones, allá por el 700 y algo, Sí. fundaron esto como un puerto de emergencia, como un puertecito de emergencia, Sí. y llamaron San Josemí. ¿Por qué San Josemí? Porque aguas arriba estaba San José. Ustedes saben que Posada era nuestro, Misiones era nuestro, y Posadas se llamó San José, fundado por el San Roque González Santa Cruz, ¿verdad? Al igual que Encarnación. Entonces llamaron San José chiquito San Josemí, San Josemí. ¿verdad? Bueno. Y en el paraje denominado Corateí, que tenemos a 10 kilómetros abajo, el pueblo de Juan de Ayolas. El decreto. Luego viene el acta fundacional, ya el 12 de septiembre de 1899, casi a 2 años después, ¿verdad? Y dicen los fundadores: hemos procedido a fundar el pueblo de Ayolas, de acuerdo al decreto número tal, el número no recuerdo, en el paraje San Josemí, y no Conateí, por hallarse este último, dice, desértico y montuoso, mientras que San Josemí ya era una aldea bien organizada. Entonces, ya Ayolas tenía un movimiento comercial importante, sí, San Josemí. Sí. Entonces se funda Ayolas acá por varias razones. Uno por la cercanía de Santiago, otra porque ya está organizado. Entonces se funda San Josemí. Ese es ya en el acta fundacional, el 12 de septiembre de 1899, ¿verdad? En este momento estamos con un gran artista, Papito Zárate, ayolense, que está compartiendo con nosotros. Así que, don Papito, muchas gracias. A la orden y bienvenido aquí en mi pueblo y también en esa hermosa playa que es criado. Cuando yo me crié ya conocí así hermosa playa con ese muelle, y bueno, con ese muelle prácticamente no hace muchísimo que está, pero la playa sí era un lugar turismo de mucho tiempo. Vamos a caminar, don Papito, y vamos Sí, sí. a ese muelle tan lindo en esta bella ciudad de Ayolas, y también preguntarte, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo arrancaste con la música? ¿Quién te inspiró para agarrar la guitarra y decir voy a Sí. ser un gran artista, ¿verdad? Y también soy poeta porque escribí ¿Poeta también? también? También, sí. ¿Cuánto y- tiempo estuviste en Buenos Aires, don Papito? Y bueno, me iba 10 años y volvía y después me iba, total 23 años. Y yo escribí por nuestra naturaleza también, música también para Ayolas. Todavía no tengo bien preparado, pero ya voy a preparar para grabar. Yo estuve mucho tiempo enfermo, estuve en la cama. ¿Y ahora cómo 2 te años sentís, estuve Papito? postrado en la cama, 2 años. 2 años, 5 meses, así que y ahora estoy recuperando. Y hoy estamos en Ahora el estoy muelle en el muelle de Ayolas. de tu querida ciudad de Ayolas. Querida ciudad de Ayolas, así mismo es. y la gente Y la tiene gente que que- saber, ¿verdad? sí, la verdad. De dónde es Así mismo Papito es. Zárate. Así es. ¿Y qué es lo que más le gusta a Papito Zárate? Que es cantar, ¿verdad? ¿No puedes regalar un poema? Poema para improvisar. Nada más que podía cantar una música que hice para... Tenemos un recuerdo, un patrimonio acá que se llama
la planta ararí, un árbol viejo que está acá. Y dicen que ese árbol solamente se conoce su existencia en Ayolas. En Ayolas. No se conoce en otro lugar del Paraguay ese ararí. Sí, ararí y también tatané. Es ararí. Ararí se llama, ararí. Ararí. Porque dice que esta planta que vino de otro país, de cuando fue un creciente soberano de aquellos tiempos. No puedo mentir porque no sé cómo mismo es la situación. Pero vino y creció acá. Y es acá como cedro paraguayo para nosotros. El ararí. Porque se hace muebles, se hace hasta tirante para casa, se hace todos los revestimientos, una hermosa planta, no tiene veta, solamente a cerrar y afinar y lijar y hacer tu mueble hermoso. Así que para la gente sigue investigando. Sí, La sí. planta se llama ararí. Ararí. Sí, Y que no es- se encuentra a otro lugar. y A otro es lugar del mundo. No de se encuentra, Ayolas. de Ayolas. No, pero ya averiguamos ya. Algunos dicen que hay no sé a dónde que está, no me acuerdo de eso. Pues yo no estoy preparado. Como digo que hace 2 meses que estoy recuperando yo. 2 meses que me levanté de la cama. Fuerza, papito. Y Sí. estamos con el creador del Festival del Ararí. Así mismo, sí. Y nos regala una canción. Para toda la gente que está Bueno, mirando. voy a Telefuturo. cantar una música Venga, que eso, yo empecé como ayolense, vine de otros países y me dijeron, hace una música para Ayolas. Y el título le puse Un paraíso junto al río. ¿Por qué? Porque yo vine con como decir, con todo respeto, Curepa, un porteño vino conmigo acá para pescar, para conocer el lugar. Y le hice recorrer por todas partes, por el agua, porque mi hermano tenía su vehículo. Entonces me dijo, vamos a recorrer. Claudio, me dice, ¿qué vos haces en mi país? Este es un lugar, un paraíso junto al río, me dijo. Te dijo tu amigo argentino. Quédate acá, sí. Me dijo así mi amigo. Y me dice, algún día ahí pensé, algún día voy a empezar, voy a hacer esa música. Y cuando eso no está todavía preparado para hacer Sí. para escribir como poeta. Y vino un amigo que es un gran folclorista que se llama Mario García Ciani, de Asunción. Y nos entrevistó acá con nosotros y yo tenía un grupo que se llamaba Paraná Purajé. Ahí entera como primera voz mi sobrina, María Magdalena Salinas se llama, canta muy bien. Y mi sobrino, el riquitista, Ignacio Salinas, como le conocen, como a mí también, a él le conocen Nachito, a mi papito. Y Ramón Barrio y Cipriano Vera estaban con nosotros. Y armamos pues, con guitarra, todos tocamos guitarra. Y armamos voces y cantamos esa música, predicamos con el muchacho ese que vino, que me ayudó para escribir esa música. Sí. Y voy a cantar esa música entonces para ustedes. Un paraíso Un paraíso junto al río. Y dice así. de Papito Zárate. Ayolas, romance y río, dulce remanso de la amistad. Este humilde canto mío en tu homenaje quiero cantar. De arroyo de pescadores, lindas mujeres y el ararí. Hermosos amaneceres tan coloridos como el de ayer. Tu añejo tataré, un siglo ya transcurrió. De tu estampa del ayer, la historia no se olvidó. Borboteando en malas aguas por el rugiente Añagua, en tu costa filomada reina el verde tropical. Ante el Paraná bravío, tú eres canción de paz, un paraíso junto al río, bajo el sol del Paraguay. Un paraíso junto al río, bajo el sol del Paraguay. Gracias, gracias. Bravo, don Papito Zárate. Un paraíso Justamente junto al río, Junto al río, sí. bajo el sol del Paraguay. Bajo el sol del Paraguay. Qué lindo. Porque esto yo no esperaba, pero yo, como dice el hermano Zavala Miguel, me dice, vos merecés, papito, hacer el favor y porque el único vos que puede hacer estas cosas, me dice, y cuento con vos. Yo me ofrecí una de ellos, le hice la primera guitarra para cantar a ellos. Ya, una lástima ya terminó el tiempo si no le hacíamos cantar. Entonces me dijo, Pero te mereces, don Papito, pues no diga que no te mereces, te mereces esto y más. gracias, amigo. Y que esté en este espacio, en este programa con nosotros compartiendo, es muy valioso y que la gente sepa valorar a sus artistas. Exactamente.
y más lo que me gusta. Los felicito y pido a Dios Todopoderoso que los bendiga a todas estas jóvenes, a la juventud, porque lo que usted está haciendo nadie puede hacer. Los viejos nosotros ya no podemos hacer. Y usted tiene capacidad y tiene bendición y capaz de levantar nuestra cultura paraguaya. Gracias, papito. Demasiado le agradezco a ustedes y que es joven. Y ojalá que siga y que se levante más estas cosas a más días. Nosotros somos los agradecidos. Gracias, Muchas papá. gracias. Muchas gracias. Gracias, amigas. El viejo tatarehuel, pero guapero tereré, vete y bujare vete, robo por mi maracá. Si amigo fuera mi y ya te va a ser projeto a clase, va a tratar bote llegar. Cansa de vole, oye prepara, oye ya por actividad, José Botero o Macá, hoy te deba pevar. Paraíba exponada, la oreja es agua, Juan y Miami opera hasta y porque la maracá. Ahora nos encontramos sobre el río Paraná porque la ciudad de Ayolas nos da la bienvenida. La ciudad de Ayolas nos recibe y nosotros felices de poder mostrarte este lugar que alberga gente maravillosa. Un porcentaje muy alto de la población trabaja en la entidad binacional Yacyretá. También la pesca es un trabajo fundamental de Ayolas y nosotros queremos mostrarte su cultura y por supuesto su gente. Tu Paraguay, todo esto para vos, el río Paraná y Ayolas. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Hoy Estábamos hablando con don Hugo Ramírez del trabajo antes de Yacyretá, la gente que vivía en Ayolas, a qué se dedicaba, porque después de la construcción de la represa de Yacyretá, el 70% de los ciudadanos hoy de Ayolas vinieron para esa construcción. ¿A qué se dedicaba el ayolense? Antes de la represa es un pequeño pueblo en agricultura a pequeña escala y ganadería. Entonces, y comercio. Sí. Pueblocito que comerciaba, más también con Ituzaingó, que dista como 50 kilómetros por agua. Porque ir en canoa, pasando toda esa isla que estuve citando, llegar a Ituzaingó nos costaba todo un día de remo. Pero se llevaban los productos allá y se compraba productos industrializados a la Argentina. ¿Y cuál es el mensaje de don Hugo Ramírez hoy a los jóvenes que te están mirando, a los jóvenes de Ayolas justamente? ¿Cuál es el mensaje de un hombre que vio tanto progreso y que hoy está orgulloso de seguir viviendo en Ayolas? ¿Verdad que sí? Realmente que sepan aprovechar su tiempo en estudiar, en formarse. Nosotros pues no tuvimos oportunidades. Ayolas no tenía ni el 6º grado siquiera cuando yo era criatura. El 6º grado teníamos que hacer a caballo en Santiago, son 9 leguas, ¿verdad? Luego, ¿cuánto hacían 9 leguas? 9 leguas en 8 horas, 7 horas, 8 horas de caballo, ¿verdad? Después proseguí mi estudio en San Juan, luego en San Lorenzo y así sucesivamente, apenas rascando, arañando. Hoy Ayolas tiene facultades, Ayolas tiene oportunidad suficiente para los jóvenes que aprovechen en estudiar, en capacitarse, en saber valorar lo mucho que se ha hecho, lo mucho que Ayolas recibió.
Y de Eso lo es que era Ayolas lo que era a lo Ayolas que es a lo hoy, que es hoy, hay una diferencia abismal. ¿te emociona? Hugo? Abismal me emociona, así es. Así es, dicho Rivero. Yo soy un agradecido, les agradezco muchísimo a ustedes por haber llegado a esta hermosa y bendita tierra de Ayolas, para hacer conocer al país a través de las pantallas de Telefuturo, ¿verdad? Sí. Es importante hacer conocer para que la gente, a lo mejor mucha gente no conocieron, no conocen, no pueden dimensionar lo lindo y lo tranquilo que es Ayolas, ¿verdad? Entonces es importante y mi gratitud a Telefuturo por haberme invitado a esta pequeña charla. Nosotros lo que estamos agradecidos, don Hugo, de que tengas tiempo para nosotros, ¿verdad? Porque sé que tenés ocupaciones y, Tengo ocupaciones nomás. y Sí, queremos agradecer de verdad este tiempo. muy bien. A las órdenes, cuando guste, me convocan nomás y vamos a seguir, Pero por favor, charlando. un ¿verdad? gusto, un gusto. Muy bien. Ya nos encontramos en el Museo Histórico Ambiental en esta ciudad de Ayolas y estamos con nuestro amigo que se va a presentar y nos va a hacer un tour guiado para que las personas puedan entender de lo que se tiene, de lo que se muestra y todo lo que hay para valorar en este museo. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al Museo Histórico Ambiental de la entidad binacional Yacyretá. Mi nombre es Víctor Lugo y soy uno de los guías encargados aquí del museo. ¿Sos de Ayolas, Víctor? Sí, prácticamente ya soy de Ayolas. Hace más de 15 años que estoy viviendo aquí y me considero ya un misionero. Hablemos de lo que es este museo que, si bien fue inaugurado en el año 84, ¿Sí? fue remodelado hace poco tiempo. Sí. Este museo se inició en el año 1984, poco tiempo después que se empezaron a hacer las primeras obras civiles para la construcción de la represa De Yacyretá. de Yacyretá. Hay bastante historia dentro de este museo. Tenemos la parte histórica, la parte medioambiental y hoy en día también tenemos la parte de Yacyretá. La parte de Yacyretá tenemos gigantografías para que el visitante sepa de lo que van a estar observando en vivo. En caso de la sala de máquinas, las compuertas, ¿verdad? Todo tipo de esas cosas que van a estar observando allá dentro de la represa. Bueno, gracias a estos objetos antiguos se inició este museo. Sí. ¿Por qué? Por las primeras excavaciones que se hizo para la construcción de la represa fueron encontrándose objetos que pertenecían a los Mbugá guaraní. Los Mbugá guaraní son indígenas que hasta hoy en día siguen existiendo, solo que Yacyretá los reubicó en otro sector, en una isla que se llama Isla Pindó, que pertenece ya a la parte de Itapúa, que es San Come y Sadamián. Que es un lugar soñado. Sí. Ellos hoy en día son 50 familias que siguen viviendo, habitando tienen manualidades que también tenemos aquí en el museo. Esas 50 familias siguen desarrollando su arte y su cultura. Exactamente, nosotros estamos trabajando con ellos, siempre trabajamos con ellos, ellos tienen sus manualidades y artesanías, ¿verdad? Y nosotros lo que hicimos es un lugarcito para ellos, para mostrar lo que ellos hacen. Qué lindo. Estas son las urnas Sí. de cerámicas que, como le dije, fueron encontrándose, ¿verdad? Cuando se hizo la primera excavación. Esto tenía doble función. Lo que ellos hacían era almacenaban sus bebidas y también lo utilizaban como un ataúd. ¿Cómo hacían? Los cremaban del cuerpo, Sí. lo colocaban en posición fetal y lo enterraban. Van a estar observando que dentro de algunas urnas están los restos óseos originales o que se encontraron, ¿verdad? Cuando se hizo la represa, obviamente no se sabía. Entonces, con la maquinaria que utilizaron, muchos fueron rompiéndose. ¿Qué hizo Yacyretá? Paró la obra y empezaron a rescatar. En esta imagen podemos observar el momento donde se le coloca al difunto en posición fetal. Posición fetal. Y enfrente tenemos lo que, para otra función que tenía. Calentaban sus bebidas o sus alimentos, ¿verdad? La ciudad de Ayolas es una ciudad pesquera. Se come mucho pescado en Ayolas. Sí, Y también los pescados forman parte de este museo. Sí, acá tenemos como 50 tipos de especies de lo que es de la zona, ¿verdad? Del río Paraná.
Y hay que saber que Ayala se caracteriza por un sector bastante pesquero, es una ciudad bastante pesquera. Me llamó mucho la atención el surubí atigrado y pintado que están allá. Sí, hay dos tipos de surubí. El surubí pintado, que es el común, el que solemos ver, ¿verdad? Quiero mostrar estas dos especies de surubí. Y el atigrado, que es... Este es el atigrado. Sí. Acá está. Surubí atigrado. ¿Esto hay todavía, Víctor? Ahí. Tenemos, así como el refugio, Yacyretá, así como tiene el refugio faunístico, también tiene la estación de piscicultura, o también se llama fauna íctica. ¿Qué hacen? Tienen piletas, ¿verdad? Y crían diferentes tipos de especies, ya sea el dorado, el pacú, el surubí, la boga, surubí pintado y el atigrado. Justamente nosotros llevamos en la expo, están en las peceras, después están el surubí atigrado y el surubí pintado. Este es el pintado. Sí, ese es el pintado. Están con mucho movimiento, con mucho trabajo. Gracias a Dios tenemos bastante trabajo. Ahora tenemos viene la temporada alta, vamos a decirle, vacaciones de 15 para los chicos, Sí. ya sea colegio, facultad, y les recibimos nosotros, ¿verdad? Y como le dije, dos compañeros están hoy en día en la expo, en el stand de Yacyretá, Sí. que están cubriendo también diariamente, ¿verdad? Así que trabajo sobra. Por suerte, gracias a Dios. Qué gusto. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino. Nuestros amigos nos trajeron a la isla del medio. Así se le dice, David, ¿verdad? Así se le dice a esta isla. ¿Para qué se usa este sector al menos? Y realmente este sector, como está más limpio, se usa para la gente que viene a pescar. Usan para venir a hacer un asado. ¿Pasan la noche acá los pescadores? Y realmente muy poco, o sea, no. Hay gente también que viene a acampar y todo eso, pero se usa más para venir a almorzar, o sea, para que todo el grupo se vuelva a juntar. Imagínate, pescado un dorado, venía hacia Y acá a la vienen a parrilla. almorzar. Acá tenemos rastros de parrilla, de bebidas, de fruta. Seguro acá se cocinó algún que otro dorado, pacú. No, esto está preparado. Siempre he sido igual, pero no me desespero, puedo respirar. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Y este lugar se disfruta en invierno, en otoño, en primavera, en verano, se disfruta todo el año. Todo el año. Se habla de que el Paraná es muy bravo. ¿Cuál es el comportamiento normal del Paraná y en qué época está bravo el Paraná? El río Paraná. El río no es normal, pero solo depende de tu comportamiento, cómo andás con él nomás. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender el manejo así de la lancha en el río? Porque no es fácil. No es fácil. ¿Quién te enseñó esto? Un primo mío me enseñó. Primo. Pescando por el río así, antes de entrar en el hotel Doña Ramonita, me dio una vez, tenía miedo. Le dije, yo no quiero manejar, tengo miedo, le dije, porque como vale hacer así, él se mueve acá y todas esas cosas, ¿verdad? Y eso a mí me asustaba. No, vas a tener que aprender, pues así un día te va a valer y para tu beneficio, me dijo. Y bueno, y me dio. Y hoy es tu beneficio, es tu elemento de trabajo. Claro. Lo que aprendiste. Sí. David, queremos hablar también contigo, acércate pues.
Sentate, sentate. ¿Vos sos de Ayola, David, o de dónde? No, de Asunción. De Asunción. ¿Y hace cuánto que estás trabajando por acá? Y estoy con mi padre, que es el gerente del hotel, hace un año y un poquito más. ¿Y qué te trajo de Asunción a Ayolas? Y más que nada la tranquilidad, o sea, y conocer más, porque siempre veníamos en familia y todo eso, pero para conocer más, para disfrutar más que nada. ¿Qué hacías en Asunción antes de venir a Ayolas? Y antes trabajaba normalmente, estaba. No, y ahora también trabajas. No, también, pero es muy tranquilo el trabajo. Sí, sí, se disfruta realmente. ¿Qué hacías en Asunción? Contame. Y yo estaba en una empresa de telefonía antes de venir aquí. Y dijiste, dejo todo y me voy con papá a Ayolas. Sí, así es. Hay una copetrol acá sobre el río. Si necesitas combustible. La tranquilidad que te da este lugar. Es muy tranquilo, ¿verdad? Así que anímense, vengan a disfrutar en familia. De Ayolas, de Corateí. Y por sobre todo de la calidez de ustedes, de la gente que te recibe con un rico dorado ahumado. No me sale de mi cabeza, Dios mío, ese dorado. Ahora, ¿qué vamos a comer? Y están haciendo un pacú a probar. En realidad casi todo lo que se cocina en el hotel es tipo propio del hotel. Le voy a hacer la presentación oficial en sociedad. Le voy a presentar. Bueno, él es. Tenemos ahí audio. Él es dron. Es un dron. Pero se llama Reinaldo. ¿Por qué le pusimos el nombre Reinaldo a este dron? Recordando a Reinaldo Ceballos. Reinaldo Ceballos, ¿está bien ahí? Reinaldo Ceballos es el señor que nos guió en el Cerro San José, 630 metros. Sin ningún compromiso, nos vio perdidos. Y nos llevó, ¿verdad? Y le recordamos con muchísimo cariño a Dron, ¿verdad? A don Reinaldo Ceballos. Y Dron Reinaldo es este amigo que nos acompaña en esta aventura, en este programa, que ustedes ya saben que es Bahía Chapa. Y capta esas imágenes que te muestran lo chicos que somos y lo grande que es. Lo grande que es el lugar al que vamos, la naturaleza y todo lo que tenemos, ahora lo bendecidos que somos. Así que Reinaldo Ceballos, te mando un fuerte abrazo, un cariño inmenso, y en tu nombre le tenemos a Dron Reinaldo. Aplauso para Dron Reinaldo. Ya caruche ya. Bueno, estamos con Neji, ella nos va a comentar lo que aprendieron en este lugar, una receta japonesa del pacú al horno. Vinieron un grupo de chefs de San Paulo y que estaba un japonés con ellos y que nos explicó que le gustaba, y si teníamos pacú, sí, y que nosotros le dijimos que sí y que nos íbamos a enseñar una receta para hacerles a ellos, al grupo. Y nos explicó cómo es el proceso, eso, y gustó tanto a la gente que nosotros aplicamos ya para nuestra cocina eso.
Primera vez que veo un pacú al horno. A la parrilla siempre hice, ¿verdad? Siempre Sí, hicimos también sí, con los sí, muchachos. sí. Mi hermana hace un pacú a la parrilla. Increíble. Pero ahí estoy subiendo desde mi Galaxy S7 Samsung estoy subiendo esto al Snap. Sí. Eso es Para que la gente vea. Para que y tiene otro sabor porque viste que el pacú es muy grasiento. Sí. Pero no se le siente la grasa que tiene, nada. Es muy suave y es muy bueno, muy rico, muy. Así que invitarle a la gente que vengan a disfrutar de este lugar y a disfrutar el A pacú. probar el pacú, sí, le espero a la gente para que puedan venir a probar el pacú, que aparte el dorado a la parrilla también, que estaba muy bueno, que está Acá muy en el bueno hotel también. Ña Ramonita. Sí, o la milanesa de surubí, que también quedó corto para... Y vamos a merendar ese. Bueno, no hay problema, ¿eh? Gracias, Nechi. Momento de peña en la noche de Mbaey, chapa. Quiero presentarle acá al señor que nos recibió tan gentilmente y quiero que te presente y que le comente a la gente dónde estamos y cómo la gente puede llegar acá. Bueno, buenas noches. Yo soy Roberto. Un placer estarles recibiendo aquí en nuestra casa. Están en su casa, además está decir. Bueno, se llega a partir de Ayolas, ¿verdad? A partir de Ayolas son unos 12 kilómetros por un camino de todo tiempo actualmente. Todos los Lorito Hoga también pueden venir, están invitados. Ahí está la jaula grande para que duerman. Así que la doña tráiganle a su marido, le ponen ahí y no se les va a escapar. Él es el tercer hermano de los 5 hermanos. Son 5 hermanos los hermanos Zavala. Pues estos 3 son músicos, artistas. Así que Isaac, bienvenido. Gracias. Y esperamos que la gente disfrute de las canciones y del arte de ustedes, ¿verdad? Vos iniciaste la música en tu familia, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Yo sé tocar la guitarra. Qué lindo tocas. Pero toco será la guitarra de lado a lado. Puedo dar vuelta a la guitarra. Esta es la forma en que yo toco. Ahora le voy a mostrar la forma en que yo... de descubrimiento, bicho, porque... Ahora le voy a mostrar la forma en que yo ejecuto la guitarra. Sandy, puede ser tu dúo. Sandy. Bueno, presénteme. Donde las estrellas brillan más que nunca. Desde la cercanía del caudaloso río Paraná. Ciudad de Ayolas, con todos ustedes, Bicho Riveros. con su campana. Va arriba. Ahí. Este es el tema. Campana. Hablando de canciones, de interpretaciones, de colaboraciones y de artistas jóvenes, me gustó mucho lo que hizo Vicky Díaz con la canción Un Solo Canto, tema de Lisa Abogado que ella había hecho para el Bicentenario, y un artista que me gusta mucho, a quien quiero honrar con este grupo, que son los hermanos Zavala, es Pablo Venegas, que hace poco lanzó su nuevo material, y Soy de mi tierra es una canción de Pablo Venegas justamente que habla de dónde somos y quiénes somos, ¿verdad? Así que me gustaría dejarle ese pedido, ¿verdad? Claro si se sí. puede. Claro que Y sí. Catubio. Sí, Catubio. Con los hermanos Zavala, Soy de mi tierra, tema de Pablo Venegas. En este momento lo interpretan ellos. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor en mi tierra en su sufrir, tienen la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín.
Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene mujeres dignas de parir, tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo, soy las canciones de un manejo enamorado, soy artesano y mi bandera de Ñandutí. Soy paraguayo, de pura raza, soy latinoamericano, soy de la tribu guaraní que han marginado, soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz, soy bendición que va de boca en boca, soy el trueno entre las hojas, soy de gusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene los goles de José Luis, tiene a Manuel Ortiz, tiene sus obras, tienen cantos, tienen gloria, tienen empuje juvenil. Soy paraguayo. Otra edición que concluye y tantas ciudades que nos esperan. Ayolas, muchas gracias, Ayolas. Estamos felices con todos ustedes, los ayolenses, y felices con los televidentes que van escribiéndonos, nos van dejando las futuras ediciones de Mbae y Chapa. Ya nos dicen qué ciudad le esperan Mbae y Chapa, y eso nos emociona, así que muchas gracias. Hashtag Mbae y Chapa PY para que puedas poner ese hashtag a tu video, a tu foto, y nosotros podamos tener alguna facilidad y llegar más a esa ciudad, a ese lugar que tanto te gusta a vos, nos gusta a nosotros. Gracias, muchísimas gracias por estar siempre del otro lado, aquí por las pantallas de Telefuturo. Y no se olviden, amamos el Paraguay, amamos lo que hacemos y estamos cada vez más emocionados. Esto también quería contarles, ¿verdad? Estamos cada vez más emocionados y sentimos de verdad ese cariño tan grande al llegar a cada esquina, a cada pueblo, a cada ruta, a cada ciudad, y no hay más nada que decir. Gracias Paraguay, gracias a la gente que hace posible que este programa sea lo que es, un pedacito de todo lo que amamos, ¿verdad? Que es el Paraguay. Que lo disfruten. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Mis pasos siempre he sido igual, pero no me desespero, puedo respirar. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta.